Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estaremos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante. Y en esta semana que estamos en la parte final, hoy estamos concluyendo esta semana. Estamos estudiando durante esta semana este tema que lleva por título Bautizados en Cristo. Un tema muy interesante. Ya hemos visto todas las cosas importantes que hay en el bautizo y por qué debe llevarse a cabo y todas las cosas que conlleva. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, verso número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos encontrar a través de este medio para juntos compartir el estudio de su palabra. Queremos pedir que nos ayude, pedimos que nos guarde y que al estudiar su palabra, su buen espíritu pueda iluminarnos para entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. La senda hacia la perfección. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué acompaña a la predicación del Evangelio? Esto es, hay que predicar el Evangelio, esto es algo claro. Pero, ¿qué va acompañado de eso? Vamos a tratar de entender y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Marcos, capítulo 16. Y allí vamos a leer el verso 15 y 16. Y leemos así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La predicación del evangelio conlleva también que la persona, una vez que cree y acepta el evangelio, la consecuencia de esto o el siguiente paso después de esto es el bautizo. Muy bien. Esto acompaña el evangelio también. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el Instructor Juvenil, escrito el 1 de enero de 1874. Dice así: Cristo fue a recibir el bautismo, no con la confesión de los pecados para arrepentimiento, porque Él no poseía la mancha de pecado. Él señaló el camino para el pecador con su propio ejemplo al dar los pasos que el pecador debe dar. Indicó claramente que el camino de la salvación para el pecador arrepentido y creyente. Esto es, Jesús nos dejó el ejemplo del bautismo. Muy bien, no porque Él lo necesitara, tampoco iba con arrepentimiento, pues Él no tenía pecado. Pero nos muestra el camino cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El conflicto de los siglos en la página 244 nos explica así. El haber presenciado la decapitación de un hombre a causa de ser rebautizado indujo a menos Simonis a estudiar las Escrituras para investigar el asunto del bautismo de los niños. No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, pero comprobó que en todos los pasajes relativos al bautismo, la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Entonces, en la predicación del Evangelio, una persona que escucha el Evangelio, que entiende, debe, después de manifestar arrepentimiento, de manifestar fe en Jesús, debe ser bautizado. Muy bien. Así que entonces se predica el Evangelio y después se bautiza. Pero aquí vemos una situación interesante donde
nosotros no creemos que sea correcto bautizar niños, pues todavía no manifiestan estas cosas. Pero una persona consciente, con conocimiento claro de lo que está haciendo, va a manifestar arrepentimiento y va a manifestar fe en Jesús. Muy bien. Entonces se predica el Evangelio y como resultado de la predicación del Evangelio, la persona tiende a bautizarse. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. En el sendero a la perfección, ¿dónde tiene su lugar el bautismo y qué es necesario a lo largo de este camino? Esto es, empezamos un camino, estamos malos, somos pecadores, estamos corrompidos, pero queremos cambiar nuestra vida y vamos en el camino hacia la perfección. En ese camino a la perfección, ¿qué lugar tiene el bautismo? Muy bien, vamos a ver si debe ser al final, al principio, en medio, en qué momento se efectúa. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso número 48. Dice así: sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La Biblia nos llama la atención para ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien. Empezamos el camino cuando conocemos acerca de Dios. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Y ahí leemos de esta manera. Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La Biblia nos dice que debemos dejar las cosas que ya aprendimos, esto es, los rudimentos de la doctrina de Cristo, y vayamos más adelante hacia la perfección. Esto es, tenemos que avanzar en el conocimiento. No podemos quedarnos siempre bajo la misma situación, toda la vida. No, muchos cristianos desean quedarse en los rudimentos del Evangelio cuando eso ya tuvo que haber avanzado. Estamos en el camino a la perfección. Empezamos acerca de el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, el bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Ahí empezamos. Pero no nos debemos quedar allí. Muy bien. Entonces, ya que sabemos esto, vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en 2 Corintios, capítulo 13, en el verso número 5. Dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que la Biblia nos llama a que nos examinemos a nosotros mismos, a ver si nosotros nos encontramos en Jesús o con Jesús. ¿Nos damos cuenta? Esto es, tenemos que avanzar, no tenemos que quedarnos allí en la posición que conocimos al principio. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a ver allí ahora, recuerda que estamos en camino a la perfección, capítulo 6, verso del 1 hasta el verso número 3. Dice así: ¿qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra de Dios lo hace muy claro. Esto es, el cristiano
puede caer en pecado. Muchos cristianos han caído en pecado, pero no puede vivir en ese pecado más. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ¿cómo vamos, si morimos al pecado, cómo vamos a vivir en él? Puede que caímos, puede que fuimos débiles, puede que nos apartamos de Jesús y caímos en pecado, pero no podemos vivir en esa condición para siempre. No viviremos pecando para que la gracia sobreabunde, porque la Biblia dice que los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Entonces, una vez que nosotros nos bautizamos, empieza nuestro camino a la perfección desde antes, pero ahí tenemos que continuar viviendo una vida correcta, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No por nuestro esfuerzo, sino por que Dios vive en nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada, y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 97, y nos dice así: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, ¿cómo sabemos que pertenecemos al reino de Cristo ahora? A partir del bautismo. Esto es, no estamos bautizados, no estamos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros nos bautizamos, entonces estamos bajo esa autoridad, y bajo esa autoridad ya no tenemos que vivir la vida antigua que teníamos. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, conocimiento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se inicia el proceso de crucifixión del yo? Muy bien, esto es, nosotros tenemos pues el yo en nosotros y le amamos mucho, pero en el camino a la perfección y en el conocimiento que va adquiriendo la persona, hay un proceso en el que ese yo va muriendo. Pero ¿cómo se inicia? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Romanos, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso 4 hasta el verso número 12. Romanos, capítulo 7, verso 4 hasta el verso número 12. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, condenadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. En cambio, ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. Porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Porque tomando ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Así, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo comienza a morir el yo en nosotros? Por el conocimiento de la ley de Dios. Esto es, todas aquellas cosas que hacíamos malas y que antes no nos parecían malas, era porque no teníamos el conocimiento de la ley de Dios. Pero venido el conocimiento de la ley de Dios, el mal que realizábamos se vuelve tan malo que nos damos cuenta que estamos condenados. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en el libro de los Salmos, en el capítulo número 19 y el verso número
7. Leamos allí. La ley del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios nos muestra el mal en nosotros, pero la Biblia también nos dice que restaura el alma, le cambia, le restaura, porque ahora lo malo que hasta ese momento no conocía o no se percataba, ahora lo sabe y ahora comienza a vivir una vida diferente. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 22 hasta el verso 25. Pero sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, éste será feliz en lo que hace. La palabra de Dios nos dice entonces que no nos trae provecho apenas con leer la ley de Dios, con conocer la ley de Dios, pero conforme el que conoce la ley de Dios va obedeciendo lo que está escrito en ello, entonces va muriendo el yo. ¿Nos damos cuenta? Esta es la manera en que nosotros empezamos a crucificar al yo, por el conocimiento de la verdad que se encuentra contenida en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Muy bien, pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Fe y Obras en la página 99 nos explica: nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado. Y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, fijemos la mirada en Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros a fin de redimirnos de toda iniquidad. Mediante la fe, apropiémonos de los méritos de Cristo y la sangre purificadora del alma será aplicada. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que las compuertas del infortunio se abrieron sobre nuestro mundo. Esto es, cuando nosotros comprendemos la ley de Dios y cuando comprendemos la profundidad, el significado completo de este asunto, sabremos que no puedo decir, ya no estoy bajo la ley, ya no voy a vivir una vida que vivía antes. Voy a vivir una vida diferente. Esto significa no estar bajo la ley. Esto es el asunto de la gracia. El asunto que nosotros somos salvados por Jesús no nos da permiso para continuar viviendo en esa vida. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿cómo viene a crucificarse el yo? Por medio del conocimiento de la ley de Dios. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué es necesario comprender la ley en toda su extensión y qué debemos discernir al respecto? Esto es, no apenas, como dijimos, no apenas es conocer, pero es también practicar. ¿Pero por qué es importante comprender este asunto y qué debemos discernir sobre estas cosas? Vamos a tratar de entender esto, porque es importante. Y para ello vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, no Primera de Juan, Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Y ahí leemos de esta manera. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios.
Esto es recibir a Jesús. Es importante conocer estas cosas. Recibir a Jesús para o tener el derecho de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios para entender un poco más. Leamos ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3 al 5. Mira lo que dice allí. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia dice que tenemos que nacer de agua y de Espíritu. Muy bien. Esto es lo que la Biblia nos especifica. Recuerda, tenemos que entender el asunto de la ley. ¿Por qué es importante entenderlo? ¿Qué debemos hacer? Ya estamos entendiendo ahora que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 7, en el verso número 13. Y dice así: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Así que entonces, el mandamiento que es bueno, si lo obedecemos, por supuesto, si no lo obedecemos, nos trae condenación, pero el mandamiento es bueno, nos evita los dolores del pecado, nos evita las dificultades que conlleva el cometer pecado. Pero, si no lo obedezco, cuando viene el mandamiento, produce en nosotros muerte. Y lo que es bueno pareciera que ahora nos hace mal, pero no nos hace mal, nos libera del pecado, nos muestra el mal. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el capítulo 6 de Romanos, en el verso número 16, leemos así: ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? La Biblia dice que si nosotros nos prestamos a alguien para obedecerle, nos volvemos siervos de ese a quien obedecemos. Esto es, o servimos a Dios o servimos a Satanás. En este caso, o servimos al pecado o servimos a Dios obedeciendo la ley de Dios. No transgrediéndola, sino obedeciéndola. ¿Estamos claros? Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 97 nos explica de esta manera: por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satán y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Han obedecido la orden: salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, entonces cuando nosotros hacemos un pacto con Dios por medio del bautismo, decimos públicamente que hemos abandonado el servicio de Satanás y ahora nos ponemos al servicio de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Y así es como ocurren estas cosas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué eficacia tiene el mero asentimiento mental de la ley y cómo afecta al alma? Entonces, aceptar la verdad de la ley de Dios, ¿qué tan eficaz es? ¿Qué efecto tiene sobre el alma el decir, bueno, yo entiendo y acepto?
Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Será que es correcto? ¿Será que no es incorrecto? Vamos a ver qué es lo que está escrito. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 23, en los versos 2 y verso número 3. Y ahí leemos así. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La Biblia nos dice que si solamente entiendo y acepto la ley como hacían los fariseos, la ley de Moisés, como ellos le llamaban, pero no obedecían estas cosas, no nos va a aprovechar de nada. Muy bien, muchas personas pueden conocer la palabra de Dios, pueden conocer lo que está escrito allí, pueden saber su deber, pero nunca ponerlo en práctica. No tiene valor para esta persona entonces. El mero conocimiento. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, en el verso número 20. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, los fariseos conocían las cosas, hacían ciertas cosas, pero no hacían lo que Dios quería que hicieran. La justicia tuya y la justicia mía tiene que estar basada en Jesús y tiene que ser mayor de lo que ellos estaban haciendo. De lo contrario, no vamos a poder estar en el reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta? Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Veamos ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 7, en el verso número 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nos encontramos en esta situación donde nosotros queremos en nuestra mente hacer lo correcto, pero terminamos haciendo lo malo, el apóstol dice, miserable de mí. En este cuerpo soy miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque nos lleva a hacer cosas que no. Claro, la decisión está en tu mente, en la mía. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo es? Esto es, el conocer la verdad apenas, pero nunca practicarla, el negar la evidencia de la verdad, pone como consecuencia que no tenga un efecto sobre el alma. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 275 nos explica así. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestado en la vida. Hay personas que saben el asunto, conocen el asunto, pero cuando el asunto tiene que vivirse, se detesta, no se desea, no se quiere vivir. Esto es, en la teoría estamos muy claros, en la teoría podemos aceptar todo, pero cuando tenemos que practicar, a veces usted está muy extremista, usted está muy fanático, no hagas tanto así. Esto es lo que pasaba en los tiempos de Jesús y es lo que pasa en la actualidad también. Muchas personas aceptan la teoría de la verdad, pero nunca lo llevan a la práctica. Pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 60, nos explica de esta manera. La norma debe elevarse y la predicación debe ser de carácter sumamente espiritual, para que el pueblo pueda ser guiado a ver la razón de sus debilidades e infelicidad.
Muchos son infelices porque son impuros. Solamente la pureza de corazón y la inocencia mental pueden ser bendecidas por Dios. Esto es, hemos de elevarnos cada día más. Muy bien. Cuando hay pecados acariciados, cuando hay cosas que no se quieren, entonces no se quiere saber la verdad tal cual es en Cristo Jesús y no se obedece. Es muy importante saber la ley de Dios y muy importante también estar claros de que el conocimiento de la ley de Dios no te va a hacer diferente a menos que obedezcas al conocimiento que ya tienes. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Crucificando al viejo hombre. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿hay alguna manera distinta de ser crucificado aparte de la experiencia del Calvario? Esto es, la experiencia del Calvario es un asunto muy doloroso, muy difícil, pero ¿será que habrá alguna otra manera de crucificar al viejo hombre sin tener que pasar por el Calvario? Vamos a tratar de entender esta parte y para ello vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 6. Y allí vamos a leer el verso 5 hasta el verso número 8. Y nos dice así: porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La Biblia nos habla que la experiencia que Jesús pasó es la misma que tú y yo vamos a pasar. No existe otra manera. Podemos intentar otras formas, pero la única forma que la Biblia nos habla es esta. Ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Leamos ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la Biblia nos dice que nosotros estamos crucificados juntos con Cristo. Esto es, pasamos la misma experiencia que Jesús tiene que pasar. Esto es la muerte al yo. ¿Nos damos cuenta? Es la crucifixión del viejo hombre, la muerte del viejo hombre. Lo mismo que Jesús pasó es lo mismo que nosotros tenemos que pasar. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 3. Y nos dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia nos dice que nosotros hemos muerto. Muerto en Cristo Jesús, por supuesto. Esto es crucificando al yo. Esto tiene que ocurrir cada día. Despiertas y ahora tenemos que crucificar al viejo hombre, las viejas prácticas, las viejas formas, todo lo que hacíamos en el pasado. Y ahora tenemos que por la fe vivir la vida de Cristo. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Manuscript Releases, en el tomo 21, en la página 35, nos explica: muchos padres nunca se han convertido. Por lo tanto, sus viejos hábitos autoindulgentes han sido llevados con ellos a la iglesia. No estaban muertos al yo cuando observaban la ordenanza del bautismo. Fueron enterrados vivos y han permanecido llenos de murmuraciones, llenos de reproches, odiando los mensajes que les llegan por medio de los siervos del Señor, a causa de la maldad de sus corazones. Están enemistados con Dios y sus hijos respiran la misma atmósfera. Esto es,
Cuando nosotros somos bautizados, hay una muerte a la vida antigua y una resurrección a una vida nueva. Pero si esto no ocurre en tu experiencia, o si no ha ocurrido en tu experiencia, si tú ya fuiste bautizado alguna vez y esto no ocurrió en tu experiencia, tú sigues viviendo la misma vida que tenías, no estás crucificado con Cristo juntamente. No vives la vida de Cristo. Porque el texto dice que lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Esto es, si después de bautizado sigues viviendo la misma vida, entonces fuiste enterrado vivo y saliste igual. Eso es lo que nos dice el texto, ¿cierto? Y nosotros entonces transmitimos eso a nuestros hijos. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, en la página 97 y página 98 nos explica de esta manera. Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién llegados a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad. Muchas veces las personas están desesperados por bautizar. Parece que hoy día hay una fiebre de esto. La gente quiere bautizar, bautizar, bautizar. Está siempre fijando números, fijando metas. Pero no se instruye a los candidatos. No se les explica la verdad tal cual debe ser. Y como consecuencia son bautizados ligeramente. Y tiene una vida también de la misma manera, una vida cristiana de la misma forma, lo cual no es correcto. Esto es, no apenas debe creer, pero también debe de practicar ambas cosas, no solamente una. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces las personas se conforman con decir yo creo, pero no es solamente creer, es también practicar. Vamos a ver qué más nos explica la pluma inspirada. Así que vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 97 y página 98. Conformándose a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro comportamiento y carácter, es como probamos nuestra relación con Él. Cuando alguien renuncia al pecado, que es la transgresión de la ley, y su vida será puesta en conformidad con la ley, en perfecta obediencia, esta es la obra del Espíritu Santo, la luz de la palabra estudiada cuidadosamente, la voz de la conciencia, las súplicas del Espíritu. Entonces, cuando renunciamos al mal, cuando cambiamos nuestra forma, no porque nosotros podamos cambiarla, sino porque Dios obra en nosotros. Esto, aquello que nos gustaba lo abandonamos, aquello que nos deleitábamos a hacer que era malo, lo abandonamos y somos transformados semejantes a Jesús, entonces es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando nosotros nos conformamos a la voluntad de Dios, porque muchas veces conocemos la voluntad de Dios, pero no nos conformamos a ella. Quiero hacer lo que yo pienso. Yo creo que es así. Yo pienso que es de esta manera. Y cuando hacemos eso, entonces no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 97, página 98, nos dice así. Producen en el corazón verdadero amor a Cristo, quien se dio como sacrificio completo para redimir toda la persona, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y el amor se manifiesta por la obediencia. La línea de demarcación será clara entre los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y aquellos que no le aman y desprecian sus preceptos. Esto es, Jesús nos redimió, por eso le amamos. Muy bien, pero si le amamos vamos a cumplir lo que nos pide. Y esa línea va a ser claramente distinta entre los que no le sirven y los que le sirven. Pero muchas veces en la actualidad se ve esa línea muy borrosa. Parece que le sirve, parece que no. Hay una confusión en algunos. Pero no debería ser. Hemos de tomar la posición del lado de Jesús. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué la muerte al yo es el comienzo de la vida que con frecuencia es necesaria y cómo la mantenemos? Esto es, mientras estamos con el yo, nuestra vida está perdida.
Pero cuando nosotros comenzamos a vivir la vida correctamente, la muerte al yo comienza a manifestarse. ¿Nos damos cuenta? Y esto es muy importante porque esto es importante que ocurra en nuestra experiencia, pero no apenas en el principio de nuestra experiencia, sino durante toda nuestra experiencia. Vamos a ver cómo se hace esto y por qué es importante. Leamos lo que nos dice este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 12, y allí vamos a leer el verso número 24. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. La Biblia dice que debe morir para llevar fruto. No debe quedar vivo para no llevar ningún fruto, debe morir. Muy importante. En nuestra experiencia cristiana debe morir el yo para llevar fruto. Pero todavía hay más, así que vamos a ver este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, en el verso número 31. Y dice así: por el orgullo que siento por vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día me expongo a la muerte. La Biblia nos dice que el apóstol cada día se estaba exponiendo a la muerte. Esto es, cada día él voluntariamente moría al yo. Y esta es una experiencia que tú y yo debemos experimentar también. Pero ¿qué más nos dice la Biblia en relación a estas cosas? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Colosenses, en el capítulo 2 y el verso número 6. Leemos allí de esta manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Así que la Biblia nos dice que así como recibimos a Jesús por medio de su bautismo en la muerte, así debemos andar en Él. Esto es, nosotros debemos morir cada día. Nuestra experiencia cristiana comienza con la muerte al yo. Pero esta experiencia cristiana debe mantenerse cada día. Cada día nos debemos exponer a lo mismo. ¿Para qué? Para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Jesús. ¿Nos damos cuenta? No es el trabajo de un día, es el trabajo de todos los días. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 125, nos explica: ¿por qué es tan difícil llevar una vida de abnegación y humildad? Porque los cristianos profesos no han muerto al mundo. Es fácil vivir así una vez que hemos muerto. Entonces, cuando se nos pide que tengamos lo que Jesús tiene en su vida, nos resulta difícil si no hemos muerto. Cuando se nos pide hacer algo, cuando se nos pide quitarnos algo o llevar algo, se nos hace tan difícil porque tal vez no morimos jamás. Resulta tan complicado hacer eso. O lo hacemos solo por compromiso o porque nos están viendo. Pero jamás lo hacemos si estamos vivos aún. Jamás lo hacemos por amor. Cuando estamos muertos en Cristo Jesús, esto es, morimos a través del bautismo, morimos cada día en nuestra experiencia cristiana y vivimos la vida de Cristo, nada es difícil. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 64, nos explica de esta manera: todos los que produzcan frutos como obreros juntamente con Cristo deben caer primero en la tierra y morir. La vida debe ser echada en el surco de las necesidades del mundo. Deben perecer el amor propio y el egoísmo, pero la ley del sacrificio propio es la ley de la preservación propia. Esto es, para que tengas semilla, debes de dejar ir la semilla que tienes ahora. Esto es, si tienes una semilla de alguna planta, de alguna verdura, tienes que perder esa semilla para que produzca mucho más semillas. En nuestra vida cristiana, para que nosotros también hagamos lo mismo, debemos de suplir a otros para llevar frutos.
Debemos dar a los que están en necesidad. Debemos entregarnos nosotros mismos a Jesús para producir los frutos que Jesús quiere producir en nosotros. No para producir nuestros frutos. Tal vez hemos pasado mucho tiempo produciendo nuestros propios frutos, que no son de ningún valor. Pero los frutos que Jesús produce en nosotros son los que realmente tienen valor. Pero para que esto ocurra, debemos morir cada día al yo. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El significado del bautismo. ¿Qué significa realmente? Nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cómo puede convertirse en victoria el morir al yo y revestirse de Cristo? Entonces, una persona puede decir, ¿por qué tengo que morir al yo? ¿Y cómo morir va a ser una victoria? Bueno, es victoria porque te vistes de Cristo. Pero ¿cómo ocurre esto? Vamos a tratar de entender esto. ¿Y victoria sobre qué? ¿O sobre quién? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, en el verso número 21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Jesús vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado, fue puesto el pecado sobre Él, nuestro pecado, y cuando nosotros morimos al yo, podemos nosotros, como dice aquí, ser hechos justicia de Dios en Él. Entonces, morir al yo nos permite que la justicia de Dios sea puesta sobre nosotros. Y así somos beneficiados de esto. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 14 y en el verso número 30. Leemos así. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Esto es morir al yo y vivir para Cristo o vivir vestidos de Cristo nos trae el beneficio de que Satanás no tiene nada en nosotros, porque ahora vivimos la vida de Cristo, cubiertos por esa vida de Cristo. Es una cosa importante. Las victorias de Cristo se vuelven nuestras victorias. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 y verso número 2. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es, no vamos a seguir viviendo la vida que teníamos antes. Hemos muerto al pecado, no podemos continuar viviendo en el pecado. ¿Nos damos cuenta? Así que cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros sabemos que el morir al yo y vivir en Cristo o revestirnos de Cristo, tenemos la victoria sobre el mal. Pero todavía hay más información que la Biblia quiere proporcionarnos. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 13, en el verso número 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. La Biblia nos dice que nosotros hemos de vestirnos de Cristo y no fomentar los malos deseos de la carne, esto los deseos pecaminosos. Muy bien, es un asunto muy importante. Entonces morimos al yo, los deseos de la carne, y nos vestimos de Cristo. Y ahora tenemos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos explica la pluma inspirada este asunto? Vamos a tratar de entenderlo a través de la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Sermons and Talks, en el tomo 2, en la página 197, nos dice así. Debemos revestirnos de Cristo. Debemos ser semejantes a Cristo en cada palabra y acción. Así seremos participantes de la naturaleza divina. Esto es, participando de esa naturaleza es como obtendremos la victoria y abandonaremos el mal, el pecado que abunda en este mundo. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante entonces que ocurra esto cada día en nuestras vidas.
Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo la inmersión completa simboliza la experiencia del cristiano? Esto es una inmersión completa que simboliza estas cosas. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 6, en el verso número 4. Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. A través del bautismo somos inmersos, somos puestos debajo del agua. Así como Cristo murió, nosotros también morimos, pero somos puestos simbólicamente debajo del agua, y cuando salimos de allí salimos en novedad de vida. Entonces es muy importante que ocurra esto también. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia tomo 1 en la página 25 nos dice de esta manera. Pronto después de nuestro regreso de las reuniones de reavivamiento y juntamente con varios otros fuimos recibidos condicionalmente en la iglesia. Yo había reflexionado mucho acerca del tema del bautismo y aunque era muy joven podía ver un solo modo del bautismo autorizado por las Escrituras y era el bautismo por inmersión. Estos somos sepultados, puestos debajo del agua, por supuesto, así como Jesús. Muy bien. Jesús fue en su muerte, nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús para resucitar o revivir en novedad de vida. Así que el bautismo correcto es por inmersión. ¿Estamos entendiendo cómo es? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Hay algo más en el cristianismo que morir? Esto es, después de morir, después se bautiza. ¿Será que hay algo más todavía? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Algunas pueden pensar demasiados requisitos, pero veamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, en el verso número 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es, morimos, nos bautizamos y ahora nos revestimos de Cristo. Muy bien. ¿Qué significan esas palabras? Significa estar revestido de Cristo. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira lo que dice aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso número 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. La Biblia nos dice que si estamos en Cristo, si después de haber sido bautizados vivimos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Esto es nuestros motivos, nuestras acciones, nuestras palabras, todo tiene que ser cambiado. Pero vamos a ver cómo. Vamos a leer lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 64. La semilla enterrada en el suelo produce fruto. Así, en la vida humana, dar es vivir. La vida que se preservará será la vida que se dé liberalmente en el servicio a Dios y los hombres. Los que sacrifican su vida por Cristo en este mundo, la conservarán eternamente. Esto no ocurre apenas una sola vez. Esto es, debemos de entregarnos completamente. Estar revestidos de Cristo. La vida de Cristo fue una vida siempre de dar a los demás. La vida del cristiano no es menos que eso. Es exactamente lo mismo que eso. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo.
Palabras de vida del Gran Maestro, página 95. Todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo. Su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él había enviado. El resultado de escudriñar las Escrituras, sus oraciones, la agonía de su alma y las palabras de Cristo a ellos dirigidos. Tus pecados te son perdonados. Cuando te conviertes, cuando aceptas a Jesús en tu vida, no apenas lo aceptas para vivir una vida igual que la que tenías antes. Esto es, hablas de Jesús, hablas de qué es lo que Jesús hizo en tu vida, compartes todas las cosas que pasaste y cómo llegaste hasta donde estás ahora. Esto es importante. Cuando perdemos eso, entonces hemos perdido nuestra experiencia con Jesús. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. Su deseo de que otros reciban las mismas bendiciones estará en proporción con el grado en que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada vez más la gracia de Cristo. Esto es, nadie que fue perdonado por Jesús, alcanzado por Jesús, salvado por Jesús, va a querer que eso quede oculto. Tal vez vivimos una vida difícil, tal vez hay cosas que nos avergonzamos de lo que hicimos en el pasado, pero nunca dejaremos de hablar de lo que Jesús hizo en nuestras vidas y de cómo nos alcanzó y nos salvó. Es algo que siempre se está compartiendo con las personas, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Tendrá el corazón de un niño en lo que se refiere a su sencillez y obediencia sin reservas. Sus almas suspirarán por la santidad y cada vez les serán reveladas más tesoros de la verdad y de gracia para ser transmitidas al mundo. Entonces, a medida que se comparte la experiencia que has tenido con Jesús, Dios te va a revelar más y otras personas van a ser alcanzadas por tu testimonio, por tu experiencia con Jesús. Pero aún hay más información. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Consejos para los maestros, página 36, nos dice así. El conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de todas las educaciones. Es la llave que abrirá los portales de la ciudad celestial. Sobre todo, puede que nuestra experiencia esté allí, pero a veces la experiencia quedó muy atrás. Pero un carácter transformado va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Una vida tocada por Jesús es una vida que ha sido cambiada para beneficio de los demás. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Evaluación. No es que vamos a hacer una evaluación hoy, pero ese es el título de hoy. Nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Cómo sabemos que hay algo más que un simple conocimiento intelectual en la preparación bautismal? Esto es, ¿cómo sabemos que no apenas es que la persona se le expliquen las cosas y la persona entiende esas cosas, sino qué más debe haber? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, en el verso 19 y verso número 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice que tienes que ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también nos habla que les vamos a enseñarle las cosas que Dios nos ha dado, pero les vamos a enseñar también que guarden esas cosas. Esto es, no es apenas tienen que saber el asunto en su mente, pero tienen que aprender a guardarlas. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Mateo,
capítulo 3, verso 7 y verso número 8. Y leemos allí. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No es apenas bautizarse. No es decir, yo ya entiendo el asunto y me voy a bautizar mañana. No, tienes que producir dignos frutos de arrepentimiento. Muy bien, tienes que guardar las cosas. Esto es lo que vivías anteriormente, ya no lo vas a vivir, lo vas a vivir diferente ahora. Y producir los frutos de arrepentimiento. Muy bien. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, los versos 3 y verso número 4. Y ahí leemos así. Vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos, sino interno, del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. La Biblia nos habla entonces que no es apenas el conocimiento, pero es el todo. Conocer, vivir, aceptar las enseñanzas, ponerlas en práctica. Muy bien. Esto no es apenas saber las cosas, porque hay muchas personas que saben las cosas y no significa que las viven. Entonces hay que saberlas y hay que vivirlas. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El camino a Cristo en la página 58 y la página 59 nos explica así. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. Esto es, no es apenas que sabe la verdad, pero sabe la verdad y la practica. Ahora ya no quiere estar en aquello que estuvo antes. ¿Nos damos cuenta? Esto es, ya no se conforma con menos, siempre está buscando el ideal que Dios pide. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. ¿Nos damos cuenta? Esto es muy importante. Enseñarles a guardar estas cosas, enseñarles a seguir estas cosas. Hay un cambio, no apenas de pensamiento, pero también de acción. Ocurre un cambio en la persona. No sé cuál sea tu vida, ni tampoco la voy a investigar, no me toca a mí. Pero Dios sabe todas las cosas y Dios sabe cada uno en su sinceridad y los cambios que está haciendo. Pero no los hace uno mismo, los hace el Espíritu de Dios en nosotros y nosotros le permitimos. Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que haya robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Muy bien. Entonces, cuando la persona trata de enmendar su vida, no por el hecho de ser descubierto, no por el hecho de que quiere manifestar, sino porque es el deseo que Dios ha puesto en su corazón y lo obedece, sabemos que hay un cambio. Cuando la persona dice, yo soy nueva criatura, pero sigue viviendo la vida que tenía, sigue con las mismas costumbres, sabemos que no ha habido un verdadero arrepentimiento de esas cosas. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Por qué el autoexamen es una parte integral
de la vida de los redimidos y qué debemos hacer al concluir cada examen. Entonces, recuerda, autoexamen, tú te examinas a ti mismo, no examinas a los demás. La tendencia común es examinar a otro, pero quien debe ser examinado soy yo mismo. Porque es importante que esto ocurra. ¿Y qué debe ocurrir al final de cada autoexamen que nos hagamos? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos indica. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la palabra de Dios, y este se encuentra en el libro de 2 Corintios, capítulo 13, verso número 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? La Biblia nos dice que nosotros debemos probarnos a nosotros mismos para ver si estamos en Jesús, para ver si estamos aprobados. Esto es ver y comparar si el conocimiento que tienes está de acuerdo a la práctica que tienes. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero muy poca práctica. Y muchas veces hay personas que tienen práctica de la verdad sin tener el conocimiento de esa verdad. Muy interesante. Pero no nos toca juzgar a los demás. Nos toca examinarnos a nosotros mismos. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 2 Corintios, capítulo 6, en el verso número 2. Porque Él dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. La Biblia nos dice que este es el momento en que tú y yo debemos examinarnos. Si nosotros estamos en Cristo o no. Si hemos estado viviendo de acuerdo a la luz que hemos obtenido. Si hemos estado viviendo de acuerdo a los privilegios que Dios nos ha dado. Tú y yo debemos examinarnos. Tú te examinas, yo me examino. ¿Qué va a ocurrir al final de esto? Vamos a dejar que la pluma inspirada nos diga. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Fundamentos de la educación cristiana en la página 214 nos dice así: debemos comparar nuestro carácter con la norma infalible de la ley de Dios. A fin de hacer esto debemos escudriñar las Escrituras, midiendo nuestros logros según la palabra de Dios. Por la gracia de Cristo son posibles los más elevados niveles de carácter, porque toda alma que se halla bajo la influencia modeladora del Espíritu de Dios puede ser transformada en mente y corazón. Entonces no te compares con el pastor, no te compares con el misionero, no te compares con el presidente, no te compares con el hermano que parezca más consagrado. Compárate con la norma divina, la ley de Dios. Y la ley de Dios es muy extensa y muy amplia. Y los logros que hayamos obtenido en Cristo deben ser medidos por esa ley. Y cuando hagamos esto, veremos si hemos avanzado o aún no hemos avanzado. Si no hemos avanzado, tenemos esperanza de que Jesús cambie nuestras vidas, de que entreguemos todo aquello que no hemos podido entregar o que no hemos querido entregar, lo entreguemos a Jesús y Jesús a cambio nos transforme a su semejanza. Muy bien, esto es, cada uno puede alcanzar la norma divina si le permite al Espíritu Santo transformar su vida. Este es mi deseo para mi vida y también para la tuya. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer porque nos permite leer su palabra y podemos en ella encontrar el camino que hemos de seguir. Queremos pedir que nos ayude para que podamos examinarnos cada uno y para que al examinarnos podamos encontrarnos en armonía con su voluntad. Pero si no fue así, queremos pedir que nos ayude para que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda amoldarnos y pueda hacernos semejante a Jesús. Bendiga a cada uno que nos ve, a cada uno que nos escucha. Ayude a cada uno en sus luchas y dificultades. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides compartir estos materiales si han sido de ayuda para tu vida espiritual. No te olvides también suscribirte si no te has suscrito para que sepas cuándo estamos publicando nuevos materiales.
y no te olvides orar por nosotros, que estamos orando por ti. Así que nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.